sus pecados, le estás reteniendo sus pecados. Sigues siendo un pecador. Mire lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Otra vez el mandato de Cristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tócalo otra vez, hazle junto y dile, otra vez te lo dijo Lucas. Sé testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. Pastor, me faltan más versículos, te doy otro con mucho gusto. Romanos capítulo 1. Romanos 1 del 14 al 16. Vamos a introducirnos en la mente del apóstol Pablo por unos segundos. Romanos 1, 14 al 16. Mire lo que dice Pablo, lo que piensa el apóstol. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué significa un deudor? Alguien que le debe algo a otra persona. Pablo estaba en deuda, les debía a los griegos, a los no griegos, les debía a los sabios y a los no sabios. ¿Qué les debía? ¿Les debía dinero acaso? ¿Pablo se habrá endeudado con ellos? ¿Qué dice el versículo 15? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué les debía Pablo? Les debía a Cristo, les debía el evangelio. Si tú conoces el evangelio, estás en deuda con el mundo entero. Estás en deuda con tus compañeros de trabajo, les debes. Estás en deuda con tus vecinos, estás en deuda con el panadero, con el de las tortillas, estás en deuda con el que te vende el pollo que vas a comprar allá a la pollería, a la carnicería, estás en deuda con el mesero que te sirvió ese refresco en el restaurante, estás en deuda con los muchachitos de la calle que se ganan la vida arrojando pelotas, estás en deuda con el que te despachó la gasolina en la gasolinera antier, estás en deuda. ¿Qué les debes? Les debes a Cristo. No te quedes con Cristo, avienta la red. Estás en deuda, predica el mensaje. Es que soy muy tímido, pastor. Compra Biblias. Te gastas no sé cuánto dinero en el cine y en películas. Inviértelo en Biblias, en Nuevos Testamentos, en audioconferencias que hablen del mensaje de Cristo y regálalos, porque el evangelio es gratuito. Tócale junto, dile, estás en deuda, ya te dijo Pablo. Hermanos, ante nuestros propios ojos estamos contemplando cómo millones de seres humanos en el mar del mundo se están perdiendo sin Cristo. Cada segundo que transcurre de tiempo mueren entre 80 y 120 seres humanos en hospitales, por enfermedades, por un paro cardíaco, por un problema ya de vejez, por un problema de edad. Cada segundo 80, 100, 120. ¿Cuántos fallecidos van mientras yo estoy predicando desde este púlpito en el mundo? Y lo más lamentable es que la mayoría de los cristianos permanecemos indiferentes ante esta situación. ¿Somos realmente de Cristo? ¿Tú qué dices? ¿Somos realmente de Cristo? Aventemos la red entonces. Si realmente somos de Cristo, cumplamos el mandato de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y el resto del Nuevo Testamento. Si realmente eres de Cristo, cumple el mandato, arroja la red al mar. ¿Cuántos dicen amén? Regreso a Mateo 13, versículo 48. Y vamos a contestar una tercera pregunta, muy interesante. Cuando los peces son sacados del agua, primero se llaman peces, ¿verdad? Pero una vez que ya murieron, que están en la barca, se llaman pescados. Y dice el versículo 48, la primera parte, una vez llena la red, la sacan a la orilla. Y la tercera pregunta que vamos a contestar es, ¿qué significa la orilla del mar? ¿Tendrá algún significado el hecho de que los peces son sacados a la orilla? Seguro que sí. ¿Qué significa esto? Bueno,
La orilla del mar no representa otra cosa más que el fin de la vida de los peces en el mar. Una vez que se sacan del mar y se mueren, repito, se les llaman pescados, se les dejan de llamar peces. De la misma manera, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, todos nosotros tenemos una vida finita aquí en la tierra. Todos vamos a llegar a la orilla. La orilla del mar puede representar dos cosas: el día de tu muerte y el día de mi muerte, o puede representar también el día que Jesucristo regrese por segunda vez. Sea de una o de otra manera, todos vamos a llegar a la orilla. Dice el Salmo 90, versículo 10, Salmo 90, versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan. Diga conmigo, pronto pasan. Volamos, dice el Salmo. Pronto pasan y volamos. Así que si tú vas en el cuarto piso, pues ya vamos a la mitad. Si es que el Señor no nos llama antes. Si tú vas en el quinto piso, sexto piso, pues ya es tiempo de que te consagres más al Señor, ¿no? Si el Señor ya te concedió llegar al séptimo piso, pues dale la gloria a Dios y síguelo sirviendo. Los más robustos llegan al octavo piso. Yo conozco un hermano que tiene 93 años de edad y está bien firme y trabajando para el Señor y predica. 93 años, qué maravilla. No importa a qué piso llegues tú. Seguramente un día te van a bajar de todos los pisos en un elevador de alta velocidad. Se acabó. Vamos a llegar a la orilla. Dice 1 de Pedro 1, versículo 24, 1 de Pedro 1, 24, que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, es decir, nuestra vida es temporal. Un momentito aquí en la tierra y nos vamos. Somos como una flor. Muchos de ustedes han ido al campo y han visto esas flores que salen en primavera y duran 2-3 meses y se llenan los campos de color amarillo, color lila, violeta, preciosas esas flores. Pero cuando llega ya el otoño y el invierno, se acabó. Unos poquitos meses, unos poquitos días y todos nos vamos a casa. El problema es que miles de personas en el mundo viven como si nunca fueran a morir. Viven pensando que esta vida se trata de hacer riquezas, de producir dinero, de tener una buena cuenta, de tener muchas propiedades. Y aunque el dinero no es malo, muchas personas tienen amor al dinero. Y eso sí es malo, porque principio de todos los males es el amor al dinero. Queridos hermanos, todas las personas, justos y pecadores, creyentes e impíos, blancos y negros, cristianos y ateos, todos tenemos delante de nosotros el mismo destino en esta vida, la muerte. Por eso Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso Jesucristo dijo: renuncien a las riquezas, síganme a mí, tomen su cruz cada día y síganme, porque el que pierda su vida por causa de mí, la habrá encontrado. Pero el que gane su vida en las riquezas y en los placeres del mundo, habrá perdido su vida. Miren esta enseñanza en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, tal vez el Señor va a hablar a muchas vidas a través de esta historia. En Lucas 12, del versículo 13 en adelante, encontramos la historia de un hombre que era muy rico, muy poderoso, tenía mucho dinero, era muy famoso. Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. A ver, dile al de junto: guarda tu corazón de toda avaricia. No tengas amor al dinero, porque el dinero se queda en esta vida y pronto el Señor nos llama. Dice el versículo 15: porque la vida del hombre, ¿cómo dice? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo que había un hombre muy rico que había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo:
¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero ¿qué le dijo Dios en el versículo 20? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, si Dios te bendijo con un trabajo, con una profesión, una casita grande, chica, a lo mejor la estás rentando, a lo mejor es tuya, con un carrito, con una bicicleta, con un bochito o con dinero para agarrar tu camión, dale gracias a Dios. Ten contentamiento con lo mucho o con lo poco que Dios te haya dado, pero aprende esto. Tú no naciste para producir riquezas, para vivir para las riquezas, ni para tener amor por el dinero en esta vida. Tú naciste para conocer a Dios, para glorificarlo, para servirlo, para alabarlo y hacer tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Tú crees que cuando lleguemos a la orilla como esos peces, el Señor nos va a decir, a ver, pásale por aquí, Panchito, ¿cuántas casas tuviste allá en la tierra? A ver, Pepita, ¿cuántos miles de pesos lograste acumular? ¿Tú crees que Dios te va a preguntar eso? Dios te va a preguntar, ¿cuánto te pareces a mi Hijo Jesús? ¿Cuánto del amor de Jesús hubo en tu vida? ¿Cuánto de la paz de Jesús hubo en tu vida? ¿Ganaste almas para el reino? Porque si ganaste almas para el reino, te los vas a encontrar allá arriba. Ese será tu gran tesoro. Hermanos, todos vamos a llegar a la orilla un día, todos nos vamos a encontrar con nuestro Creador. Velemos de día y de noche en oración y ganemos almas para Cristo. Tócale junto y dile, Dios te va a pedir cuentas un día. ¿Estás listo para presentarle cuentas al Señor el día de hoy? Puedes llegar con el Señor y decirle, Señor, sí, tenía yo muchos errores, muchos defectos, pero te amé allá abajo en la tierra. Sí, Señor, era de carácter así medio difícil y me fuiste puliendo muchos años, Señor, pero me gané almas para Cristo. Señor, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando renuncié a esa empresa, a ese segundo trabajo para hacer más dinero? Porque yo pensaba que todo el dinero, y abrí un estudio bíblico en mi casa y ahí se convirtió la hermana Panchita. ¿Te acuerdas de la hermana Panchita, Señor? Ahí se convirtió en el estudio bíblico en la casa. Nosotros le compartimos, Señor. ¿Estás listo para presentarle cuentas a tu Creador? Cuarta pregunta, regresamos a Mateo 13:48, donde dice la parábola, la segunda parte del versículo. Una vez llena, la sacan a la orilla. Y vamos a contestar esta cuarta pregunta. Dice ese versículo que la sacan a la orilla. Y la cuarta pregunta es, ¿quiénes la sacan a la orilla? El versículo 49 nos da la respuesta. Dice Jesús, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los que sacan estos peces a la orilla? Los ángeles de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13:39, los segadores del trigo y la cizaña son también los ángeles. Mateo 13:39. En Mateo 13:41 al 42 dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, los ángeles son criaturas espirituales. Fueron creados por Dios para adorarle al Señor y para servirnos a nosotros, los cristianos. Dice en Hebreos 1:14, que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, servidores enviados para el servicio a favor de los que heredarán la salvación. ¿Cuántos aquí vamos a heredar la salvación? Entonces, si tú tienes miedo de salir a tu casa, si tú tienes miedo de que te asalten, miedo de que te roben, ora al Señor, cae de rodillas y dile, Señor, si no fuera mucha molestia, ¿podrías enviarme aquí unos ángeles guerreros? Mándame unos guardaespaldas, Señor, así grandotes,
que me libren de todo mal, porque dice el Salmo 51, que ellos nos guardarán de todo mal y guardarán que nuestro pie no tropiece sobre piedra. Levanta tus manos y dile: Señor, te pido que envíes ángeles alrededor de mi vida, de mis bienes, de mi familia, de mis propiedades. Ángeles guerreros, Señor, que me defiendan del mal, que me protejan, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosos son los ángeles, ¿verdad? Hebreos 13, versículo 2 dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esa persona que llegó a las 2 de la mañana cuando se te ponchó la llanta, un día así nos pasó, veníamos mi padre y yo, y mi padre me platicaba, un día se le ponchó la llanta, en la madrugada llegó un señor ahí, lo ayudó y salió de la nada, le ayudó, y ya cuando le querían una propina ya se había desaparecido. ¿Quién sabe quién había sido? Posiblemente fue un ángel de Dios, porque los ángeles pueden materializarse y desmaterializarse. Ahora, en el contexto de nuestra parábola, los ángeles en el día del Señor bajarán aquí a la tierra y apartarán los peces buenos de los peces malos. Yo quiero que lea conmigo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Estos son versículos que nos arrojan revelación acerca del día en que Cristo regresa a la tierra. Dice 2 de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cristo viene con ángeles en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús regresa por segunda vez a esta tierra, hermanos. Y ya no viene como un cordero, ahora viene como un león. Ya no viene a sacrificar en la cruz del Calvario su vida, ahora viene a juzgar a las naciones. Ya no viene a expresarnos solo el amor de Dios, sino que viene también a expresarnos la ira de Dios. Jesucristo regresa por segunda ocasión. ¿Estás tú listo para encontrarte con el Señor si Él regresa en los siguientes días, en los siguientes meses o años? Vamos a contestar las últimas 2 preguntas para terminar este mensaje. En Mateo 13, verso 48, la segunda parte del versículo, dice que los ángeles, o estos pescadores en la parábola, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y la siguiente pregunta a contestar es: ¿quiénes son los peces buenos? ¿Y quiénes son los peces malos? Porque los ángeles hacen una diferencia. Sacan la red y los peces malos los echan a la basura. Y los peces buenos lo ponen en una cesta. ¿Quiénes son estos peces? Bueno, a la luz de la palabra de Dios podríamos declarar sin temor a equivocarnos que los peces buenos son los hijos genuinos, nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Y los peces malos son los hijos del diablo. Lo bueno se salva, lo malo se echa fuera. La red podría representar también la iglesia. Dentro de la iglesia hay peces buenos, hay hijos genuinos de Dios, pero dentro de la iglesia también hay personas que no han nacido de nuevo. Hermanos en Cristo, amigos y amigas que escuchan este mensaje, solo hay uno de 2 caminos a seguir en esta vida. Solo uno. No hay más caminos. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto que todas las filosofías conducen al Señor. No es verdad. Existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas, los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Existen los ángeles, querubines y serafines de Dios, y existen también los demonios. Esto es una realidad espiritual, y en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos revelan esta verdad. En Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 19 y 20, el Señor presenta estos 2 caminos.
delante de su pueblo Israel. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. ¿Qué les puso Dios delante? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. El Señor pone delante de ti estos dos caminos. El día de hoy el Señor pone el camino de la vida delante de ti, si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados. Pero también está el camino de la muerte. Dios pone delante de ti el camino de la bendición y el camino de la maldición. Dice el versículo 19 después: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dile al de junto: escoge la vida. Escoge a Cristo. Ay, pero si escojo a Cristo voy a tener que dejar de fumar. No hay ningún versículo que diga no fumarás. No entendiste nada. Nada has entendido. Dios no pone delante de ti instrucciones soeces. Dios pone delante de ti el camino de la vida o de la muerte. Te suplico en el nombre del Señor, escoge el camino de la vida. ¿Cómo lo escoges? Verso 20: amando a Yahvé tu Dios, a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Ama al Señor por sobre todas las cosas. Atiende a su voz, síguele a Él, porque Él es la vida. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos quieren este camino de vida y salvación? Juan 3, versículo 36. Juan 3, 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Última pregunta para terminar esta parábola. Mateo 13, 48 al 50. Los pescadores recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La última pregunta de esta parábola es la siguiente: ¿qué significa la cesta donde son depositados los peces buenos? ¿Y qué quiere decir el horno de fuego donde son depositados los peces malos?